Bueno, vamos a hacer el ejercicio 16 de la guía que condensa buena parte de la parte práctica que necesitamos en esta parte de la materia. El ejercicio que hay que saber hacer como base para el resto, ¿no? Entonces, estamos viendo la guía. Continúo de contar así. Bien, entonces dice, un consumidor tiene la siguiente función de utilidad, una función Cobb-Douglas, donde los coeficientes suman 1 para facilitar un poquito el álgebra. Lo primero que nos pregunta es Allelones marshallianas y su elasticidad. Las funciones marshallianas vienen de solucionar el problema del consumidor de maximización de la utilidad, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, bueno, tenemos esta función de utilidad, ponerla a acá, vamos a poner uno menos a acá ya, podemos armar lagrangiano de una, que nos quedaría una cosa así. Acá adentro ponemos la restricción presupuestaria y podemos obtener las condiciones de primer orden. Acá se pueden ordenar de la manera en que yo suelo ordenar el Lisiano orlado, me conviene derivar primero con respecto a lambda. Entonces nos queda la restricción presupuestaria básicamente. La a 0. Después la derivada de esto con respecto a x. Que nos queda así. Lambda al precio de x. Y la derivada del lagrangiano con respecto a y. Que nos queda así. Tenemos entonces tres ecuaciones, tres incógnitas. El sistema de ecuaciones conformado por las condiciones de primer orden. De la segunda y la tercera podemos dividirlas entre ellas para que nos quede así. Podemos pasar ya, el lambda se cancela el de arriba con el de abajo. Pasamos al otro lado la relación de precios. Con algo de álgebra. Esto se puede ir con esto. Esto se puede ir con esto y nos termina quedando que alfa por i sobre 1 menos alfa por x. Esto es la condición de tangencia entre la tasa marginal de sustitución y la recta presupuestaria. Y para facilitar el siguiente paso podemos despejar ya ahí acá. Y nos queda que 1 menos a xp de x sobre a p de i es igual a i. Esto podemos ponerlo en la primera de las ecuaciones, o sea, dentro de la restricción presupuestaria, y nos queda que x por p de x más i, que vamos a usar ya esta expresión, x sobre a p de i, k por p de i es igual a m. Esto ya se va con esto, y ahí podemos hacer factor común primero con suma. Tenemos denominador común acá, alfa x p de x más 1 menos a x p de x
sobre alfa igual a m. Y ahí hacemos denominador común que nos queda x alfa más 1 menos a o alfa, lo mismo, sobre a igual a m. Esto se termina cancelando y nos queda la famosa ecuación Cobb-Douglas, la demanda marshalliana cuando la ecuación es Cobb-Douglas. Entonces, esta es la demanda marshalliana, que es la solución al problema. Oh, no puedo sacar esto. Abajo. Nos falta la demanda marshalliana ahí. Si lo sacan, bueno, ahí tenemos entonces las dos marshallianas, que son la solución al problema del consumidor. Ya nos pide las elasticidades, podemos tomar una de estas dos ecuaciones. La demanda de X, y podemos sacar la elasticidad. Acuérdense que la elasticidad de X con respecto a su propio precio es igual a la derivada de X con respecto a su precio por su precio dividido X, que también se puede expresar como la derivada del logaritmo de X respecto al logaritmo del precio de X. Estas dos son igualmente buenas como expresiones. Nosotros podemos aplicar logaritmos ya a la demanda marshalliana y vamos a tener una expresión mucho más fácil de trabajar. Logaritmo de A más logaritmo de M menos logaritmo natural del precio de X. Y acá ya podemos ver que la elasticidad de X con respecto a su propio precio es esto, digamos, la derivada del logaritmo de X con respecto al logaritmo del precio es menos 1, digamos. Así que podemos poner menos 1 ya acá esto, en este caso. Después seguimos con la elasticidad de X con respecto al precio de Y, que es la derivada del logaritmo, ya resumiendo ahí un paso, de X con respecto al logaritmo del precio de Y. Como vemos que acá no depende del precio de Y la demanda marshalliana de X, podemos ya reemplazar por 0. Es 0 la elasticidad de X con respecto al precio de Y. Y el último que vamos a sacar es la elasticidad de X con respecto a la renta. Me ahorro ya el paso, ya sabemos que es la derivada del logaritmo de X con respecto al logaritmo de la renta, que es 1. Entonces, ahí ya tenemos las tres. El verdecito que estábamos poniendo, ¿cómo estamos? Ahí está, ahí se fue el dicho ese. Ahí tenemos entonces 1 como la elasticidad de X con respecto a la renta. Bien, ese era el punto A. Un poco lento esto. El segundo ejercicio, tardando en llegar.
Pero nos pide que comprobemos la condición de segundo orden. Vamos a comprobar la condición de segundo orden. Entonces, para el punto... ¿Qué era esto? ¿El punto B? No. Sí, B. Punto E. Lo que necesitamos es calcular el hesiano orlado y asegurarnos que sea mayor o igual a 0. El hesiano orlado sabemos que son, en este caso, hay distintas formas de armarlo, digamos, en función de cómo se arma también las condiciones de primer orden. Esta es una de ellas. Las derivadas segunda, las derivadas cruzadas. Es importante en este ejercicio no necesitar, o sea, la solución de esto es aplicarlo al caso puntual de esta función de utilidad. Así que lo que tengo que hacer es empezar a derivar acá las orlas quedan así. Y acá tenemos que poner la derivada segunda de esto. Que, a ver si lo tengo un poquito más a mano para acelerar. La derivada segunda de la derivada de la condición de primer orden, entonces nos quedaría A por A menos 1 por X a la A menos 2 por I a la 1 menos A. Un flujo de espacio acá, digamos, y acá hacemos la derivada de la condición de primer orden respecto a X, ahora con respecto a Y, que nos queda A 1 menos A, X a la A menos 1, bueno, ponerlo acá abajo porque sí, queda entonces 0, 1, 2, 1, 1, A con la cruzada, por 1 menos A, por Y a la A menos 1, por I a la menos A. Y vamos a la tercera línea, de vuelta a la cruzada, que sabemos que va a dar igual, hay que chequearlo, pero tiene que dar igual por el teorema de Young. Y nos queda así entonces, A menos 1, Y a la menos A. Y la segunda derivada de la función de utilidad con respecto al bien número a I, al bien I sería, ¿no? Que estamos cambiando un poquito los subíndices, pero es la segunda derivada con respecto al bien I. Y menos A menos 1. Bien, acá se cierra el determinante de esto y hay que calcular esta cruzada nos da 0, entonces calculamos esta y nos queda, o sea, 0 al primero más 1 por P2 por A 1 menos A por X a la A menos 1 por I
i a la menos a. Fíjense que la otra parte del determinante es igual, porque pasa por la cruzada, así que tenemos 2, o sea, más la misma cosa de vuelta. Entonces tenemos 2 de estos acá, menos, ahí hacemos esta diagonal y nos queda P2 al cuadrado por A menos 1, X a la 2 y a la 1 menos A más este que nos da 0 y este que nos da 1 al cuadrado por menos A por 1 menos A por X a la A por Y a la. Y ahí se cierra. Bueno, ahora tengo que calcular el determinante este, ¿no? Vamos a hacer un par de cosas, que es este signo negativo sacarlo afuera y este signo negativo ponerlo adentro de todo. Entonces nos queda primero bueno, nos queda, fíjense, de hecho, en el primero de los casos vamos a invertir, nos queda más, vamos a llamarle una expresión A para no repetirlo, nos va a quedar el determinante no va a quedar igual a A más este signo negativo, o sea, arranca con negativo, pero como vamos a hacer esto, que es invertir este término, lo que es negativo queda positivo. Y este signo negativo que volvía todo negativo, una vez que ponemos este negativo hacia adentro, deja positivo este signo de acá, entonces nos queda más P1 al cuadrado por A por 1 menos A por X a la A por Y a la menos A menos 1. Entonces ahí tenemos que A sabemos, fíjense que todos los términos de A son positivos. El 1 menos A es positivo, los precios son positivos, los valores de demanda de los bienes son positivos, de que el ítem 1 es positivo, más el ítem 2, el miembro número 2 también son todos positivos, y el último, los miembros también, que está sumado, también son todos positivos, así que podemos asegurar que el siempre más de 0 y se comprueba la admisión segunda.
Entonces, volvemos al ejercicio. Lo que nos va a pedir el ejercicio en su punto B, estoy viendo acá en la computadora, es comprobar que las demandas marshallianas son homogéneas de grado 0, suma de elasticidad es nula, suma ponderada de elasticidad de renta igual a 1. Vamos a hacer eso. Primero, que las marshallianas, vamos a hacerlo con una sola, ¿no? Pero que las marshallianas son homogéneas de grado 0 implica que si multiplicamos todos los argumentos, incluido el vector de precios y la renta de la marshalliana, que va a ser en este caso puntual A por T multiplicado por la renta dividido T multiplicado por el precio de X, sacamos, sabemos que esto se simplifica acá y nos queda A por M sobre precio de X, que es igual que la marshalliana sin los argumentos multiplicados por T, lo cual significa que esto es homogéneo a grado 0. Y este es el punto I. El punto doble I nos pide que chequeemos que la suma de las elasticidades es nula, o sea, veamos cuánto da la elasticidad de X con respecto a su precio, más la de X con respecto al precio del otro bien, más la de X con respecto a la renta. Nosotros ya habíamos calculado eso acá arriba, sabíamos que era menos 1 la propia, 0 la cruzada y 1 la renta. Entonces esto nos queda menos 1 más 0 más 1, que es igual a 0, así que se comprueba de vuelta el punto 3, el punto 2, doble I, y el punto triple I dice que la suma ponderada de las elasticidades de renta es igual a 1. La suma ponderada de la elasticidad de renta es la proporción, los ponderadores son la proporción que el gasto en ese bien ocupa en el gasto total, o sea, la proporción de X en el gasto total por la elasticidad renta de X más la proporción de I por la elasticidad renta de I. Esto, para este caso puntual, va a ser, vamos acá abajo ya, X por el precio de X sobre M, es la proporción que ocupa en la renta, y la elasticidad renta sabemos que es 1, ya lo calculamos más arriba, digamos, y la proporción que ocupa I en la renta es esto que está acá, multiplicado por la elasticidad renta de I, que también es 1, ¿no? Esto nos va a quedar entonces X por precio de X más Y por precio de Y sobre M, y sabemos que esta es la restricción presupuestaria, que como se gasta todo es igual a M, nos va a quedar M sobre M, que es igual a 1. Entonces se verifica el punto B3, que es que la suma ponderada de las elasticidades C3 es igual a 1, ¿sí? Bien, entonces vamos ahora al punto D, que dice halle la función indirecta de utilidad. Punto D es, a eso simplemente se hace cuando reemplazamos en la función de utilidad las cantidades de bienes por sus valores óptimos, que son las demandas marshallianas. Entonces nos va a quedar que es la demanda marshalliana de X, que sabemos que es esto, por la demanda marshalliana de Y, que sabemos que es esto, esto ya está perfectamente bien como una función indirecta de utilidad. Si quieren podemos simplificar un poquito sacando las M afuera y nos va a quedar que A sobre el precio de X a la A por 1 menos A sobre el precio de Y a la 1 menos A multiplicado por M esta es lo que llamamos
función indirecta de utilidad. Bien. El punto número D nos pide las demandas hicksianas. Para hallar la demanda hicksiana por la manera directa hay que solucionar el problema de minimización de costos. Entonces vamos a ese problema, construimos el lagrangiano, minimizamos el gasto necesario, costo dije, pero minimizar el gasto necesario para alcanzar un determinado nivel de utilidad. Entonces queremos minimizar el gasto, que es este. Vamos a cambiar, vamos a llamarle mu al multiplicador, para alcanzar este nivel de utilidad U0. Las condiciones de primer orden ahora, de vuelta, vamos a hacer el lagrangiano, la derivada del lagrangiano con respecto a mu, que nos queda esto. La de x, que nos queda igual a 0. Y con respecto a y, que nos queda igual a 0. Nosotros sabemos que esto se resume de vuelta en la condición de tangencia, y nos va a quedar una cosa muy parecida a lo de la otra vez. Entonces, bueno, si hacemos Lx sobre Li, vamos a tener que la relación de precios se va a igualar a alfa i sobre 1 menos alfa x. Esto, vamos a ponerlo en términos de i como antes, y nos queda que 1 menos a x precio de x sobre precio de y por a es igual a y, y eso metemos dentro de la restricción número 1, la ecuación número 1, que no es otra cosa que la de alcanzar ese nivel de utilidad mínimo, ¿no? Nos queda entonces x a la a, y esto que es i menos a por x, precio de x, a por el precio de y a la 1 menos a es igual a ese nivel de utilidad. Si sacamos x, x afuera, nos va a quedar que x por 1 menos a sobre a por el precio de x sobre el precio de y a la 1 menos a es igual a u0. Y si pasamos todo eso dividiendo, nos queda que podemos invertir lo que está dentro para no cambiarle el signo del exponente. Y nos queda que a por precio de y sobre 1 menos a por precio de x a la 1 menos a por u a la 0 es lo que llamamos demanda hicksiana de x. Por analogía, si lo sacan, la demanda hicksiana de y va a ser una cosa parecida, con este invertido y con a en el exponente en lugar de 1 menos a. Entonces ahí tenemos
las dos demandas egipcianas, que es el punto E. Después nos pide la función de gasto, que es el punto F. La función de gasto viene simplemente de reemplazar por sus valores óptimos las cantidades de los bienes por las hicksianas, la hicksiana X por el precio de X más la hicksiana de Y por el precio de Y. Entonces nos va a quedar esto, alfa precio de Y sobre 1 menos alfa precio de X menos alfa por 0 por precio de X más 1 menos alfa precio de X sobre alfa precio de Y al alfa U0 por precio de Y. La función de gasto, acá hay algo de álgebra, a ver si lo tengo a mano. Si no, lo que se puede, a ver si lo hacemos. Sí, con algo de álgebra queda esto de acá. Que sería la expresión final de la función de gasto. Entonces este es el punto F. Punto F. La identidad de Roy nos pide la identidad de Roy, que es el punto G, nos dice que la marshalliana se puede expresar como negativo, la derivada de la función de demanda de utilidad indirecta respecto al precio de sí sobre la misma derivada con respecto a la renta. Nosotros teníamos más arriba la función de utilidad indirecta. No la teníamos, creo que no la teníamos, no la calculamos. Vamos a aplicar esta de acá. Tenemos esa expresión ahí. Tratar de sacarla de acá. No. A ver si me copio otro lado. La función de utilidad indirecta es esta.
si hacemos la derivada de eso con respecto al precio de X, queda, o sea, a la aplicación de la identidad de ROI tendría que ser que la marshaliana nos saque la derivada, que es la derivada de esto con respecto al precio de X, siempre un menos adelante, nos queda precio de X, acá vamos a aplicar la regla de la cara, menos A sobre el precio de X al cuadrado, la derivada de todo esto y con el exponente como función y después la derivada de esa función con respecto al precio de X multiplicado por el resto de la expresión de arriba, que nos queda esto de acá. Dividido la derivada de la función de utilidad con respecto indirecta con respecto a m, que está bastante más fácil. Y ahí podemos empezar a simplificar un poquito esto. Y después de un poco de álgebra, nos queda así. Y alfa sobre px con alfa. Y finalmente nos queda así, que es lo que conocíamos adelante como función de demanda bayeriana. Después nos pide el punto, ahí se comprueba la identidad de error. Después nos dice el punto y compruebe el lema Shepard. El lema Shepard nos dice que la derivada de la función de gasto con todo el precio bien nos da la demanda hicksiana de ese bien. Entonces vamos a derivar la demanda, a derivar la función de gasto, que no la tenemos ahí, pero la función de gasto es esta que está acá. Si derivamos eso con respecto al precio de X, nos da esto, ¿sí? Y la visualización nos queda esto, que como ya habíamos calculado antes, es igual a la hicksiana de X. Con lo cual ahí se comprueba el lema Shepard. El punto siguiente dice obtener la demanda bayeriana a partir de la hicksiana y viceversa. No lo vamos a hacer en este paso, simplemente eso surge de que si partimos de la marshalliana, nosotros sabemos que si a la renta como parámetro lo reemplazamos con la función de gasto, vamos a tener hicksiana, vamos a tener hicksiana, y a la inversa, si en la hicksiana lo que hacemos es reemplazar el nivel dado de utilidad como parámetro, lo reemplazamos por la función de
utilidad indirecta, vamos a ver la Walliana, eso sí, esa es la forma de lograr eso. Pero vamos al punto final que nos pide la obtención de la ecuación de Slutsky. Para este caso nosotros sabemos que la ecuación de Slutsky lo que hace es separar el efecto total de un cambio de precios en un efecto, en la Walliana, en un efecto sustitución, que es el efecto del cambio de precios en la Hicksiana, más un efecto renta. Esto es el efecto total, más un efecto sustitución, más un efecto renta. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular estos efectos para nuestro caso puntual. El efecto total lo conocemos. Acuérdense que la demanda marshalliana de X, vamos a usar en este caso, es A por M sobre el precio de X. Entonces el efecto total va a ser bastante simple acá, va a ser menos A por M sobre P de X al cuadrado. Este es el efecto total, ya lo sabemos. El efecto renta está fácil de calcular también. Nos queda menos X por la derivada de X con respecto a acá. Ahora menos X sería esto. Y la derivada con respecto a la renta sería esto. Entonces el efecto renta también negativo. Y queda como A al cuadrado por M sobre precio de X al cuadrado. Y ahora nos queda el efecto sustitución, que es el más difícil de calcular si se quiere. O más fácil, la forma más directa que tenemos de calcularlo es como diferencia. Nosotros sabemos que el efecto sustitución va a ser el efecto total menos el efecto renta. Una de calcularlo, entonces hacemos el efecto total es, teníamos acá, menos AM sobre el cuadrado. Entonces básicamente nos queda menos AM más A al cuadrado por M sobre X2, que sacando algo de factor común AM nos queda esta expresión de acá. Y entonces ya tenemos una expresión paramétrica, se basan parámetros para el efecto sustitución. Y eso es todo. Es muy importante que puedan hacer este mismo ejercicio en lugar de una función de utilidad Cobb-Douglas con una función de utilidad cuasilineal logarítmica, una con un exponente, o una función Cobb-Douglas también en logaritmos. Bueno, eso es todo.